Listo. Muchas gracias, Ujú. Rebeca. Es importante pues recordarles lo que es este ciclo. Las coordinadoras, pues la doctora Rebeca Campos Sánchez y mi persona, ambas estamos trabajando en el proyecto de investigación La composición de la leche humana, un estudio longitudinal del microbioma, y pues yo también me encargo del proyecto ED 2842 Prolamanco. Es importante mencionarles las reglas para este ciclo de conferencias. Primero vamos a tener que apagar la cámara y el micrófono durante la actividad. Vamos a escribir las preguntas en el chat para responderlas al final y se grabará la conferencia y posteriormente se informará la página donde estarán disponibles. Es importante tal vez hacer la observación que aquí estamos pidiendo que las preguntas las hagan en el chat. Sin embargo, preferiría que las preguntas no las hicieran en la parte de abajo, en la parte de abajo de, del Zoom, no sé si lo logran de ver, donde dice Ujú. preguntas y respuestas. Por favor, si me pueden hacer las preguntas en esa etiqueta, se los agradezco, porque la semana pasada estar viendo el chat y estar viendo también el preguntas y respuestas se nos hizo un poco difícil a la hora de poder darle pues las respuestas a todas las inquietudes. Entonces, si bien ahí pusimos chat, yo preferiría que las personas que el día de hoy nos hagan alguna consulta lo hagan a través de esta pestaña de preguntas y respuestas. Sí, aquí me pregunta Mónica Sotelo que si es donde dice Q&A, sí, Ajá. es ahí exactamente. Importante, la semana pasada lo Ujú. mencionamos, pero nuevamente lo volvemos a mencionar, que este ciclo de conferencias pueden recibir las personas que asistan un certificado de asistencia digital. Sin embargo, hay ciertos requisitos para poder recibir este certificado, y en una de estas es participar en las 4 charlas que vamos a impartir a lo largo de este mes, completar el formulario de asistencia que estará disponible en el chat de la conferencia cada semana, y el certificado será enviado por correo electrónico al correo que fue consignado en la inscripción al ciclo de conferencias. Por lo tanto, el formulario de asistencia estará siendo enviado en el chat. A eso sí lo vamos a mandar por el chat y nosotros le vamos a indicar en qué momento está disponible para que por favor hagan firmen la asistencia, y solamente va a estar abierto por un periodo corto de tiempo el día de hoy. Va a ser de, Rebeca, media hora para que las personas 30 sepan. minutos. 30 minutos para que tengan tiempo de firmar asistencia. Después de ese tiempo se cierra la asistencia. Y nada más recordarle cuál es el objetivo general de este ciclo de conferencias, que es exponer a la comunidad información actualizada sobre el desarrollo de la microbiota humana en cada etapa de la vida y su importancia en la salud general. Por lo tanto, el día de hoy nos corresponde escuchar a la segunda conferencia de este ciclo, el cual lleva como nombre La microbiota humana en los primeros años de vida, y tengo el gusto hoy de presentar a mi compañera de investigación, la doctora Rebeca Campos Sánchez, el cual voy a proceder a presentar, y pues una vez más agradecerle su participación. Como bien les mencioné, hoy la conferencia va a estar a cargo de la doctora Rebeca Campos Sánchez, y voy a proceder a leer alguna información de su formación. Pues Rebeca es costarricense, es bachiller en Ingeniería en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. También es máster en Biología Molecular de la Universidad de Costa Rica, y tiene un doctorado en genómica y bioinformática de la Universidad Estatal de Pensilvania. A la vez, la doctora Campos trabaja en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular desde el año 2005, desde donde a partir del año 2015 aplica la secuenciación
de una nueva generación en investigación. Sus líneas de investigación incluyen estudios de detención de variantes asociadas a enfermedades del metabolismo de lípidos y el síndrome Cornelia de Lange, además del estudio de comunidades microbianas en bebés y leche humana. Recientemente fundó la empresa Biological Diagnostic para el desarrollo de pruebas diagnósticas de disbiosis y metabolismo. La doctora Campos es profesora en la maestría de Bioinformática y Biología de Sistemas de la Universidad de Costa Rica y es investigadora colaboradora del proyecto Pan Latinoamericano Cabana de capacitación en bioinformática. Es coordinadora de la red bioaplicada y representante del Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular en el Consejo Técnico de Bioinformática Clínica del Ministerio de Salud de Costa Rica. Con todo este antecedente, pues le agradezco a Rebeca que ya estuviera lista para no atrasar más este inicio de la presentación y le doy la palabra. Gracias, Lilian. Vamos a dar inicio. Hoy, bueno, espero darles un vistazo muy amplio de lo que es el desarrollo de la vida humana, ¿verdad? Desde su primera etapa, inclusive desde antes de que nacemos. Entonces, la charla en específico está enfocada en los primeros 2 años de vida. Y voy a poner mi timer para no pasarme también. Ok, entonces esto es aproximadamente lo que quiero cubrir el día de hoy, que como les digo, va a ser algo muy rápido, pero yo creo que les va a quedar una buena idea de lo que es el microbioma y cómo evoluciona en esos primeros años de vida. Entonces vamos a hacer un pequeñito repaso de la semana pasada. Vamos a explorar otros conceptos que entiendan el día de hoy sobre la microbiota. Vamos a de nuevo hablar de factores que modulan el microbioma o la microbiota, específicamente hablando de los niños, de los bebés. Y luego vamos a entrar al tema fuerte de esta noche, que es precisamente el desarrollo del microbioma hasta los primeros 1000 días de vida. Y eso lo dividimos en 3 etapas. Luego vamos a hablar de lo que es crecimiento saludable y malnutrición. El uso de probióticos, que es una pregunta que varios de ustedes hicieron la semana pasada, que por cierto, de una vez les digo, la doctora Johanning está trabajando en las respuestas de las preguntas que quedaron pendientes. Y por último, les voy a hablar un poco de lo que hemos estado trabajando en la UCR en investigación, específicamente en esta etapa de la vida. Ok, repasemos conceptos. Entonces, hablamos la semana pasada de microbiota y microbioma, que eran conceptos similares pero diferentes. Cuando hablamos de microbiota, estamos hablando de los microorganismos, o sea, de todas esas pequeñas celulitas de microorganismos que viven dentro de nosotros o encima de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos, la microbiota está compuesta por organismos tan diversos como las arqueas, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos parásitos, tenemos virus. Todos ellos viven en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, viven como simbiontes, o sea, ellos están ahí, hacen una función y nos ayudan a nosotros a vivir. Entonces es una relación muy interesante y nos necesitamos unos a otros. Entonces por eso es que tenemos que cuidarlos y esa es parte de la idea de lo que queremos transmitir a lo largo de este ciclo de conferencias. Lo otro que es importante repasar, bueno, y la microbiota entonces son los microorganismos y el microbioma es cuando usamos el ADN, el contenido genético de esos microorganismos para estudiarlos. Y ahorita les voy a explicar un poquitito más de esto. Lo otro que quiero que repasemos con esta imagen que tengo acá es que las diferentes partes de nuestro cuerpo albergan diferentes tipos de microorganismos. Entonces, los tipos de microorganismos que tenemos en la boca, los tipos diferentes de bacterias que tenemos en la boca, por ejemplo, son diferentes a los que están en el tracto urinario, por ejemplo, o en la vagina. A como son diferentes los que están en el sistema digestivo, a como los que están en la piel. Y como les digo, están en todos lados. Hay un estudio mundial que se hizo hace bastantes años, desde el 2007 inició este estudio, que era el estudio del microbioma humano mundial, algo así sería la traducción al español. Y resulta que lo que se dieron cuenta es que, bueno, estudiaron cada orificio que se imaginen ustedes que tenemos nosotros en el cuerpo y órganos internos también. Entonces se dieron cuenta que ahí vivían los microorganismos que realmente están prácticamente en todo lado y que por lo tanto son importantes para la vida.
Entonces, cuando hablamos de los microorganismos y que son organismos vivos, significa que ellos, para poder vivir y lo que les da la identidad es precisamente el material genético que ellos contienen. Y en la mayoría de los casos, probablemente ustedes han escuchado de esta palabrita, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es precisamente ese contenido genético, es la identidad genética de cada uno de sus microorganismos. Entonces, por ejemplo, una bacteria de este tipo, que es un ejemplo en particular, tiene su propio ADN y ella lo lleva dentro de su célula. Y en este caso, por ejemplo, que es una levadura, la levadura también tiene su propio ADN. Entonces nosotros cuando estudiamos el microbioma, lo que hacemos es estudiar este contenido genético de los microorganismos, de todos ellos, hongos, bacterias, virus, arqueas y parásitos. Esas son las posibilidades a las que nos enfrentamos hoy en día cuando estudiamos el microbioma. Uy. Otro concepto. ¿Cómo estudiamos este microbioma? Esta es una pregunta que algunos de ustedes hicieron la semana pasada, entonces voy a profundizar un poquitín más y los voy a llevar poco a poco a lo largo de esta presentación. Entonces, cuando hablamos de microbiota, microbioma, que como les digo, a veces son conceptos que se usan intercambiablemente, lo que hacemos es que estudiamos esos microorganismos en diferentes muestras. Entonces, las muestras para estudiar ese microbioma, las más comunes son muestras de heces, que es en lo que más nos enfocamos realmente cuando estudiamos enfermedad. También podemos encontrar microorganismos en orina, se pueden hacer hisopados de la nariz o de las orejas o donde ustedes quieran. Eso también podemos usarlo para estudiar el microbioma y también muestras de biopsias, porque en cáncer, por ejemplo, ese es un tipo de tejido que se utiliza mucho para estudiar el microbioma de ese tipo de muestra. Entonces, cuando hacemos este estudio hay diferentes formas de hacerlo, dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, la técnica más común y corriente, ¿verdad? Para los que son del área de la salud, conocen los microscopios. Y básicamente en un microscopio lo que hacemos es ver a una alta profundidad, a un alto zoom gigantesco, las características físicas de esos microorganismos. Y muchas veces de esa forma podemos identificar algunos de ellos, no todos de ellos, porque algunos son muy similares. Entonces, esta es una forma de poder estudiar el microbioma, pero es muy limitado. Se usa para ciertos casos muy específicos. Otras técnicas que usamos, que son las técnicas de cultivo, son muy útiles, sin embargo, también tienen un alcance muy, muy limitado, porque muchas veces podemos solo cultivar ciertos tipos de microorganismos. Hay una diferencia muy particular, por ejemplo, en las bacterias, que hay unas que viven muy bien en el aire y hay otras que no, que si hay aire, si hay oxígeno, se mueren. Entonces, las bacterias que son anaerobias, o sea, que viven en ambientes donde no hay oxígeno, se mueren. Entonces no podemos utilizar técnicas de cultivo a menos que tengamos un tipo de cámara especial para cultivarlas. Y a veces son un poco difíciles de recuperar. También las técnicas de cultivo nos sirven para analizar si algunas de esas bacterias, por ejemplo, tienen resistencias a antibióticos. Entonces, tal vez alguno de ustedes ha ido algún médico les ha sugerido hacerse un tipo de pruebas de este tipo y esto es lo que les han hecho, un cultivo de la muestra que ustedes hayan tenido que llevar. Otras técnicas más elaboradas son las que le llamamos de metabolómica. Y la metabolómica lo que hace es estudiar metabolitos, son subproductos del metabolismo de estos microorganismos. Entonces, también es una forma de poder identificar a estos microorganismos. A veces no le podemos poner un nombre y apellido a cada uno de estos microorganismos, pero por lo menos podemos saber qué tipo de microorganismo es en caso de que haya que dar un tratamiento. Entonces, alguien mencionó la semana pasada la prueba SIBO. Este es un tipo de prueba que mide metabolitos. En este caso, lo que mide es hidrógeno y metano para identificar ciertos microorganismos que están sobre representados en el intestino delgado y que no deberían estar ahí, por ejemplo. Y hay otras pruebas más complejas que se hacen, como las pruebas de ácidos orgánicos, donde al menos la que yo conozco es una prueba muy compleja donde se analiza un montón de estos metabolitos y algunos de ellos están asociados a la presencia de ciertos microorganismos. Entonces, cuando detectamos esos metabolitos, sabemos que se le puede dar X tratamiento en específico a una persona para solventar esa sobrerepresentación del microorganismo que es patógeno.
Y luego pasamos a las técnicas moleculares. Estas son en las que nosotros nos enfocamos, al menos en investigación, y las que sí nos pueden dar detalles muy, muy particulares de estas bacterias que están viviendo en el microbioma en particular que estemos analizando. Entonces están las técnicas de PCR y qPCR, que probablemente ustedes han escuchado de esto en los últimos 2 años bastantes veces con el famoso de la prueba del SARS-CoV-2. ¿Verdad? Son técnicas moleculares donde lo que estamos entrando a analizar directamente es el ADN de los microorganismos. Entonces, identificamos la bacteria porque podemos leer partes de ese componente genético que nos permite identificar a esos microorganismos. Pero también hasta cierto punto son pruebas limitadas porque podemos identificar solo algunos de ellos en un solo ensayo. Entonces tenemos que hacer ensayos independientes para cada uno de los microorganismos de nuestro interés. Y luego brincamos entonces a las técnicas más completas de tipo molecular que utilizamos hoy en día en el laboratorio. Y una de ellas, bueno, la técnica general se llama secuenciación de nueva generación, donde lo que hacemos es analizar específicamente un gen que se llama el gen 16S, que está presente en todas las bacterias, por ejemplo, específicamente el 16S lo usamos para todas las bacterias, entonces está presente en todas, pero en ese gen hay pequeñitas diferencias que nos permiten identificar que esta bacteria con esta diferencia es una E. coli, por ejemplo, y que esta otra bacteria con estas otras diferencias es una salmonela, y así sucesivamente. Entonces, este tipo de técnica de secuenciación de nueva generación, que le llamamos secuenciación de amplicones, porque es de un único gen, nos permite identificar taxonómicamente, o sea, ponerle nombre y apellido casi que a todas las bacterias que están presentes en una muestra. Entonces, es una de las técnicas que más se ha utilizado y precisamente mucho del conocimiento que tenemos hoy en día del microbioma humano se ha hecho con esta técnica, por eso lo pongo aquí en negrita, en el análisis del gen 16S para la caracterización taxonómica de los microorganismos. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? El gen 16S, la técnica que hacemos es secuenciación y lo que nos permite es identificar taxonómicamente a los microorganismos. Pero hay otra técnica que es más poderosa, que es a la que le llamamos la metagenómica. Porque en la metagenómica lo que logramos hacer no es, en el caso de los amplicones, analizamos un único gen. Pero en el caso de la metagenómica lo que hacemos es secuenciar todo el material genético de todos los microorganismos que están presentes en cada una de esas muestras. Entonces, tiene nos da tantísima información de quiénes están componiendo esa muestra, quiénes están presentes en esa muestra, que inclusive nos permite ver si hay genes de resistencia a antibióticos, si hay genes de virulencia, por ejemplo, nos permite ver genes que nos refleja la funcionalidad de esa comunidad de microorganismos. Entonces es una técnica muy, muy, nos da información demasiado abundante, tan abundante que realmente no es el método predilecto para hacer un diagnóstico, por ejemplo. Normalmente se hace por medio del 16S o cualquiera de estas otras técnicas que tienen las debilidades de que no son técnicas tan cuantitativas como quisiéramos. Entonces hay debilidades, pero bueno, nos brinda información útil para poder decidir, bueno, esta persona tiene tal bacteria patógena, podemos o no podemos eliminarla o le damos un tratamiento alternativo. Entonces, estas son más o menos las metodologías más comunes que les puedo comentar, que son las que utilizamos para el estudio de la microbiota o el microbioma. Otro concepto básico, todavía no hemos entrado en el tema. Otro concepto básico, lo que es la diversidad. Voy a hablar varias veces de diversidad a lo largo de la charla. Entonces, el concepto básico que quiero que les quede es que más diversidad en los diferentes ambientes del cuerpo donde viven esos microorganismos es beneficioso. ¿Ok? No es bueno tener solo un tipo de bacteria en el intestino, eso no funciona. Necesitamos tener 1000 bacterias diferentes, que más o menos es lo que se ha dicho que tenemos o lo que se ha investigado que tenemos en el microbioma del intestino. Entonces, una alta diversidad significa que, como vengas, imagínense que cada uno de estos puntitos de colores son bacterias y todos los azulitos son un tipo de bacteria, los amarillos son otros, los rojos son otros, los verdes son otros. Entonces, vean que hay diferentes tipos de bacterias y en diferentes proporciones. Entonces, esto corresponde a una alta diversidad y eso es muy positivo.
En este otro caso, vemos aquí que solo hay azules y rojos. Bueno, hay dos tipos, pero realmente en el ambiente en que viven esos microorganismos deberían haber más tipos, porque esto significa o puede derivar en una enfermedad, por ejemplo, o en síntomas de enfermedad. Entonces, una alta diversidad es lo que andamos buscando tener, por ejemplo, en intestino. Eh, la única área de nuestro cuerpo o el área menos diversa del cuerpo humano a nivel de microorganismos es la vagina, pero tampoco es tampoco diversa porque dicen que hay aproximadamente 100 tipos de bacterias diferentes en comparación con el intestino que hay 1000 tipos diferentes. Entonces hay variaciones entre los diferentes sitios anatómicos. El otro concepto es abundancia. Cuando hablamos de abundancia es que también está relacionado con salud o enfermedad. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, en esta primera, digamos, muestra en particular, vemos que hay microorganismos de triángulo, hay estrellitas, hay palitos, hay estos palitos y están las bolitas, ¿verdad? Entonces, sí, está diverso, ¿verdad? Hay diferentes tipos de cosas y ustedes lo comparan con este otro y sí, están de todos, ¿verdad? Pero si ustedes ven aquí, a las bolitas, por ejemplo, están en mayor proporción en esta muestra A que en esta muestra B. Y aquí lo vemos de una forma relativa. Vemos que en la muestra hay 33% de bolitas verdes y en esta otra muestra, por ejemplo, hay 13% de bolitas verdes. Entonces, aquí vemos que la abundancia es diferente. Entonces, muchas veces, para que haya enfermedad o que haya salud, necesitamos que ciertos microorganismos estén en una alta abundancia con respecto a otros. Y lo más sencillo de interpretar en este momento es cuando tenemos un microorganismo patógeno, una bacteria patógena. Resulta que nosotros podemos tener bacterias patógenas en el intestino, pero deben estar en muy, muy, muy baja cantidad. Su abundancia debe ser prácticamente nula para que el sistema inmune pueda defenderse. Pero ellas pueden estar ahí, ¿ok? Pero tienen que estar en muy baja abundancia. En el momento en que esas bacterias que causan enfermedad empiezan a sobreabundar, por ejemplo, en el intestino, es cuando empezamos a ver enfermedad. Entonces hay que controlar eso y volver a bajar la cantidad de bacterias malas. Entonces esos son los dos conceptos que quiero que veamos el día de hoy, diversidad y abundancia, para conseguir continuar con el tema. Y de nuevo, vamos a repasar un poco qué factores modulan el microbioma. Y todos estos son tan importantes para la niñez como para la etapa adulta. Entonces, de esto van a volver a escuchar la próxima semana y la semana que sigue con las charlas de Lilian y de Adrián. Hoy en particular vamos a hablar de este factor, el tipo de nacimiento. El tema genética no lo voy a abarcar porque es complejo y todavía no es tan claro lo que conocemos al respecto. Vamos a hablar también un poco de la exposición de los niños a ciertos químicos o toxinas en las etapas tempranas. No vamos a hablar del efecto del sexo. Vamos a hablar muchísimo de la dieta en los niños y vamos a hablar obviamente de la edad, porque estamos hablando de las primeras etapas de la vida. No vamos a hablar de tránsito gastrointestinal, vamos a hablar del uso de antibióticos en etapas tempranas, vamos a hablar muchísimo de lo que es la higiene, algo diferente que tal vez algunos de ustedes no se esperan escuchar. No vamos a hablar de actividad física, vamos a hablar un poco de estrés en general en el caso de la madre y exposición a sustancias como el tabaco y el alcohol en el caso de la madre. Entonces vamos a abarcar varios de estos temas y de nuevo, muchas veces la información es tan abundante que cuesta resumirla, pero yo les voy a dar como los conceptos generales. Ok, entonces empecemos ya con el tema de hoy. ¿Qué pasa en estos primeros 1000 días de la vida de cualquier persona? Bueno, resulta que ustedes dirán 1000 días. Bueno, ¿por qué de 1000 días? Porque desde el día de la concepción, desde el día 0 y la etapa prenatal, hay un proceso o hay varios procesos importantes que se están desarrollando a nivel de microbioma. Y por eso es que la salud de la madre y cómo la madre protege su salud en general y su microbioma va a tener un impacto en la salud de su hijo en etapas posteriores. Entonces vamos a hablar un poco de nutrición, de higiene y el uso de antibióticos. Luego pasamos a una segunda etapa que es el día 270, que es aproximadamente los 6 meses de edad, ¿verdad? En este periodo donde ya los chiquillos empiezan a consumir alimentos, la mayoría de ellos.
Perdón, el nacimiento, ya me enredé. El nacimiento es el día 270, donde vamos a ver una influencia del tipo de nacimiento, si es vaginal o por cesárea, si son nacimientos que se dieron a término, o sea, que las mamás llegaron a más de 38 semanas del embarazo, o si fueron pretérmino los partos, los nacimientos. El tipo de alimentación, y en este periodo hablamos de si es lactancia con leche humana o si es de fórmula. Y la presencia de ciertas sustancias, que les voy a hablar un poquitito, que se llaman los oligosacáridos, que están presentes en la leche humana. Luego pasamos al proceso de destete, en los casos que se da de forma temprana, aunque nosotros somos de los que decimos que entre más se pueda dar leche materna, mucho mejor, más positivo para el niño. Y bueno, en este momento empieza todo lo que es cambio de nutrición, ¿verdad? Y decimos aquí higiene adecuada, pero ahorita les voy a hablar un poquitín más de qué se trata eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay situaciones que simplemente no son favorables, ¿verdad? Entonces, cuando hay infecciones vaginales, cuando hay enfermedad periodontal, cuando hay higiene pobre, estrés, problemas de nutrición en la madre, los casos de partos pretérmino, de bajo peso, si hay diarrea y otro conjunto de condiciones que vamos a estar hablando a lo largo de la charla. Entonces vamos a empezar con esta primera etapa, la etapa prenatal, o sea, el embarazo de los 0 a los 270 días. Y como les decía, aquí lo más importante es el factor mamá, porque la mamá es la que le está pasando literalmente todo lo que ella es a su bebé, inclusive cosas que tal vez algunos de ustedes no sabían que le pasábamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante durante el embarazo para la mamá? Hablando de microbioma, ¿verdad? Entonces, ya ustedes saben que la dieta es esencial para modular el microbioma de nuestro intestino. Y ese es el microbioma que la mamá, digamos, tiene que vigilar más, el microbioma del intestino. Entonces, la mamá idealmente debe alimentarse con alimentos no procesados, idealmente, como les digo, o la reducción máxima a alimentarse con cosas frescas, ¿verdad? Con alimentos que ellas preparen o que alguien les prepare, también se vale. Alimentos con menos azúcar y menos agroquímicos. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque resulta que los microorganismos de nuestro cuerpo se alimentan de lo que comemos, ¿verdad? Ya eso es un concepto que ustedes conocían. Entonces, resulta que los agroquímicos afectan a esos microorganismos, ¿verdad? Y además de que los agroquímicos de alguna forma no son metabolizados por nuestro cuerpo, deben ser eliminados de alguna otra forma. Y al la mamá estar constantemente pasándole todos los nutrientes a su hijo, ¿verdad? O su hija a través de la placenta, parte de esos agroquímicos podrían transmitirse también a su hijo. Y la idea de los alimentos no procesados es de nuevo porque favorecemos los microorganismos saludables para el desarrollo de la mamá, el crecimiento obviamente también de su bebé. Otro factor muy importante son las infecciones. La mamá durante la etapa prenatal, inclusive antes, y eso es algo que voy a reforzar un poco al final, la mamá antes de quedar embarazada, inclusive cuando está embarazada, debe cuidarse muchísimo la salud, no solo la dieta, sino también su salud. Evitar que sufra de infecciones de cualquier tipo, y por supuesto el uso de antibióticos. Y digo evitar porque a veces las infecciones suceden y la única forma de eliminarlas es con antibióticos. Entonces, en esos casos, definitivamente tomen los antibióticos, ¿verdad? Pero posterior a los antibióticos, restablezca, haga el esfuerzo de restablecer lo más rápido posible esos microorganismos que pudo haber perdido por el uso de los antibióticos. El estrés se ha visto que tiene un efecto negativo en los microorganismos. Y curiosamente, en la etapa prenatal, a veces sufrimos mucho estrés las mamás, ¿verdad? Desde los síntomas terribles que algunas sufren del embarazo, el estrés en el trabajo para las que trabajan, el estrés de la casa, las que están en la casa, que tienen más hijos, es demasiado, ¿verdad? Entonces, dentro de lo posible, debemos procurar controlar ese estrés porque va a tener un efecto negativo sobre el microbioma. Y si se suma con otras cosas más, va a tener un efecto muy negativo a nivel de mamá y obviamente de su bebé. Otro aspecto del cual poco nos hablan, yo creo, es la enfermedad periodontal durante el embarazo. Las encías de las mujeres
sufren cambios. En sí, la boca de la mujer sufre cambios y puede ser que desarrollen inflamación en las encías y que tengan algún tipo de enfermedad que no tenían anteriormente. Entonces, idealmente, bueno, esta enfermedad periodontal debe ser tratada, idealmente debe ser prevenida. Y además ir antes de quedar embarazada al dentista para que les revise, ¿verdad? Y determinar si hay algún tipo de tratamiento que se deba hacer antes. Porque resulta que si hay algún tipo de infección o problema a nivel de la boca, parte de las bacterias de la boca entran al torrente sanguíneo de la mamá y esas bacterias podrían entrar en contacto con el bebé. Y eso es lo que les voy a explicar un poquito ahora cuando termine de hablarles de esto, de esta imagen que es tan reveladora. Entonces, la mamá tiene que cuidar mucho la boca porque las bacterias podrían pasar al torrente sanguíneo. Y por supuesto, la exposición a toxinas como el fumado o el alcohol, ¿verdad? Todo eso entra al torrente sanguíneo y puede transmitirse y afectar la salud de su bebé. Y no solo la salud del bebé, sino el desarrollo del microbioma del bebé desde esa etapa tan temprana y en etapas posteriores. Entonces, ¿cómo sabemos que hay bacterias en, en el bebé en esta etapa tan temprana prenatal? Porque resulta que se han hecho estudios a nivel de meconio, de esa primera caquita que sacan los bebés, ¿verdad? Recién nacidos a las horas de que nacen. Ellos hacen una primera caquita que es toda verduzca, café, toda feilla, es como un chicle. Y entonces se ha estudiado esa muestra y se han encontrado bacterias, pero el bebé no había comido antes. Entonces, ¿de dónde salieron esas bacterias? Bueno, se cree que el líquido amniótico que el bebé constantemente está tragando tiene de esas bacterias. ¿Y esas bacterias de dónde vienen? Bueno, vienen de la mamá. Ok, entonces eso es lo que les voy a explicar ahorita en esta imagen. Resulta que el bebé se va desarrollando, ¿verdad? Va creciendo en este proceso. Y en los estudios científicos lo que se ha visto es que algunas bacterias características del intestino de la mamá, que son estas verdes en este ejemplo muy sencillo, resulta que también las han encontrado en placenta. Y no solo las han encontrado en placenta, sino también que las han encontrado en el intestino del bebé. Entonces, ¿hay algún mecanismo que todavía nadie conoce ni puede explicar donde estas bacterias del intestino de la mamá se traslocan a placenta y luego al intestino del bebé? Se sabe muy claramente, o al menos se cree que su función principal de que, que esas bacterias empiecen a albergarse en el intestino del bebé es una función muy particular y es empezar a estimular al sistema inmune. De modo que ese sistema inmune del bebé empiece a prepararse antes de salir al medio ambiente, que es un medio ambiente hostil, ¿verdad? Entonces, ese medio ambiente ese bebé tiene que irse adaptando. También se han encontrado bacterias del intestino en la leche de la mamá y esas bacterias son importantes que se transmitan. Entonces es fascinante, el factor mamá es fascinante. Vamos a pasar a la etapa del lactante, del nacimiento hasta los 6 meses de edad. Entonces ya aquí empieza el contacto con el ambiente exterior. Sabemos que hay factores muy importantes, el tipo de parto, si es un parto por cesárea, un parto vaginal, donde obviamente el parto vaginal involucra que el bebé se llena de todos los fluidos de la mamá, ¿verdad? Desde los fluidos vaginales, de heces, de la piel de la mamá. En teoría, estos bebés son más saludables en muchos aspectos, no en el 100% de los casos, porque siempre hay variantes, pero también sabemos que los partos por cesárea, a pesar de que tienen esa desventaja al inicio, ese microbioma se puede recuperar. Entonces, digamos que el factor parto se puede modular. También el tiempo de gestación, yo les mencionaba que en partos prematuros, normalmente estos bebés tienen un microbioma menos diverso y eso no es bueno lo que estábamos viendo al inicio. Entonces, esto es algo que también se puede trabajar. El tipo de la leche humana versus la fórmula, eso les voy a hablar un poquitín más en la siguiente. Y las infecciones, obviamente, en etapas tempranas hay algunos bebés que empiezan a sufrir algún tipo de infecciones y van a tener que usar antibióticos. Entonces, el mal uso de los antibióticos tiene un efecto súper negativo en esta primera etapa del desarrollo fuera del útero. Y la higiene, y aquí es donde empiezo no contradecir, no, a modular un poco lo que conocemos sobre la higiene, ¿verdad? Nosotros creemos que higiene es andar siempre limpio, lavarnos las manos todo el tiempo. Eso es importante, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque no queremos
enfermarnos de cosas negativas. Pero resulta que se ha visto y se sabe que los niños que tienen contacto, los bebés que tienen contacto con animales, y aquí pongo animales sanos, ¿verdad? Son animales que sabemos que están desparasitados, por ejemplo, que son animales que están en nuestra casa o de algún vecino que conozcamos, qué sé yo. Estos chicos que tienen contacto con animales y con la tierra, o sea que además son chicos que juegan en el piso de una casa limpia, por ejemplo, que comen tierra, ¿verdad? Porque uno los ve que a veces echan cosas a la boca, ¿verdad? Y demás. Son chicos que llegan a ser más sanos y específicamente en el tema de las alergias. Son chicos que tienen algo extra que los protege de las alergias. Y hoy en día creemos que es precisamente esos microorganismos que entran al cuerpo y ayudan a que el sistema inmune se reactive y se vuelva aún más fuerte. Entonces, muchas veces la gente dice, es que los chiquitos para que se hagan fuertes lo que tienen que hacer es enfermarse, ¿verdad? Y que se resfríen y qué sé yo. Eso es parte, pero tiene que ver más el asunto de este contacto con animales y con la tierra para mejorar esos microorganismos que se están desarrollando, que están empezando a cubrir ese microbioma. Estoy viendo que alguien está levantando la mano. No voy a responder preguntas, sino hasta el final, o apúntela en la sección de preguntas y respuestas. Ok, es para no parar la discusión que estamos aquí teniendo. Entonces, vamos a empezar a ver más diversidad de microorganismos en diferentes partes del cuerpo. Eso es lo normal y lo natural. ¿Ok? ¿Qué función tiene? Bueno, a esta edad, en estos primeros días de vida fuera del útero, tiene un impacto súper fuerte a nivel del sistema inmune, ese desarrollo, no solo a nivel del sistema inmune, sino a nivel del neurodesarrollo, esos microorganismos que se están empezando a cubrir el intestino y el cuerpo del niño van a tener un impacto en el neurodesarrollo de estos chicos y obviamente también en el crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento es aumento de peso y de talla. Y aquí, bueno, ya saben, ¿verdad? Lilian y yo trabajamos con investigación en leche humana, entonces tengo que hacer hincapié en este tema, ¿verdad? Que es uno de los factores más importantes a nivel de investigación. La leche humana entonces está compuesta por estos, o al menos tiene una proporción de estas sustancias que se llaman oligosacáridos, HMOs, que resulta que al bebé no le sirve, o sea, no lo alimentan. El bebé no metaboliza estos oligosacáridos, pero resulta que las bacterias que viven en el intestino del bebé sí procesan esas sustancias, son prebióticos, son el alimento para estas bacterias. Entonces es muy interesante que la misma leche humana traiga los prebióticos para las bacterias que el bebé necesita en el intestino. Y esto es algo que las leches de fórmula al menos no han logrado reproducir. Luego, otra cosa que antes no se creía, la leche humana trae bacterias y son bacterias buenas que le está transmitiendo la mamá al bebé, son bacterias protectoras. Entonces, la leche humana tiene todas a su favor, ¿verdad? Además, obviamente, de las células inmunes, grasa, proteína, agua, lo que son nutrientes, y además tiene la gran función, esta gran versatilidad que se adapta a las necesidades del bebé. Entonces, la leche humana es irreemplazable, la leche de fórmula es una alternativa, pero si la mamá puede, ¿verdad? Pasar ese periodo difícil de adaptación, es lo ideal para el desarrollo de su bebé, como les digo, a nivel de crecimiento, a nivel de neurodesarrollo y a nivel de sistema inmune. ¿Por qué? Bueno, sabemos hoy en día, igual por investigación científica, que protege contra enfermedades desde asma, dermatitis, infecciones de virus gastrointestinales, obesidad, diabetes, enfermedades de vías respiratorias, entre otra lista que no les estoy apuntando aquí. Entonces, ¿por qué se dan todos estos beneficios? Bueno, no es solo las bacterias, que tienen un factor muy importante, sino también estos oligosacáridos que están presentes en la leche humana. Y aquí un concepto también un poco extraño cuando lo explico, porque la gente no es tan eh, no es tan fácil de explicar. Bueno, resulta que al inicio, ¿verdad? Cuando se empieza el proceso de generación de leche en la mamá y la primera lechita que el bebé toma se llama el calostro, es una lechita amarilla, ¿verdad? Y resulta que muchas veces cuando los bebés nacen, ¿verdad? Y el bebé nace con mucha hambre, ¿verdad? Entonces, las enfermeras o la gente de los hospitales dicen, ay, es que tiene mucha hambre y el calostro no lo llena, ¿verdad? Porque lo que ellos toman es súper poquitito, ¿verdad? Ellos no necesitan más que eso. Entonces resulta que les dan fórmula.
¿verdad? Y resulta que la fórmula favorece el crecimiento de bacterias proinflamatorias en el intestino. Entonces, esto es muy contraproducente porque ya estamos empezando a estimular un cierto tipo de bacterias que con la leche humana no se van a estar colonizando en el intestino. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la fórmula. De nuevo, si no hay otra alternativa, dele fórmula porque es alimento. Pero si hablamos de microbioma, no es lo conveniente. Ok, y de nuevo, de esto podríamos discutir un poco más al respecto, porque hay evidencia, ¿verdad?, que la lechita del calostro es súper buena porque tiene las bacterias como la Lactobacillus rhamnosus, que es para el neurodesarrollo. Tiene otras que se llaman Bifidobacterium, que ayudan a la salud del intestino, del sistema inmune. Y además que estas bacterias de la leche humana, no solo en el calostro, sino en las diferentes etapas, va a ayudar a la expresión de genes que son necesarios en la persona, en el bebé. Pasemos a la siguiente etapa, el infante de los 6 meses a los 2 años. Ya aquí, como ustedes saben, ¿verdad? Empieza más el contacto con el ambiente, el bebé empieza a interactuar con todo su alrededor y cambia la dieta. Entonces, aquí de nuevo entra el factor infecciones, antibióticos, que en el primer año del bebé lo ideal es que esto no suceda. Y si sucede, que lo corrijamos con una buena dieta y probablemente también el uso de probióticos. Aquí la higiene de nuevo. Sigamos con el contacto con animales y la tierra porque ahí van a encontrar un montón de microorganismos súper buenos. De nuevo, en un ambiente controlado, ¿verdad? La tierra de su casa, que tal vez usted sabe que ha habido ahí, los animales de su casa que saben que han sido desparasitados y demás. Y en el caso de la alimentación, vean que son las mismas condiciones que con la mamá embarazada, ¿verdad? Durante el embarazo, que el bebé no consuma alimentos procesados, que consuma muy poquitita azúcar y si es posible nada de azúcar en esa primera etapa. Y de nuevo, el uso, consumir alimentos que idealmente no tengan agroquímicos o que tratemos de reducirlo al mismo, que le demos una buena limpieza a los alimentos. Porque todo esto, de nuevo, a como afectó el microbioma de la mamá, puede afectar el del bebé. Y en esta etapa es cuando empieza a desarrollarse una microbiota más similar a la del adulto, porque precisamente ya estamos introduciendo alimentos de adulto. Y la función es exactamente la misma. Va a continuar el desarrollo del sistema inmune, el neurodesarrollo y el crecimiento. Entonces, todas estas etapas se caracterizan por estos 3 procesos de desarrollo. Y aquí voy a hablarles un poquitito de lo que es crecimiento saludable y nutrición, porque ya se me está acabando el tiempo. Hablé mucho. Ok. Les hablo de qué es malnutrición. Bueno, es cuando hay carencia, exceso o desequilibrio. Entonces, muchas veces cuando estamos alimentando a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros bebés, resulta que no les gusta comer de una cosa y no les gusta comer de otra y qué sé yo. Entonces, la dieta empieza a bajar su diversidad y necesitamos que esa dieta sea lo más variada posible para que tenga toda la cantidad de microorganismos buenos que se puedan ir desarrollando ahí mismo. Y estas son las características de un intestino sano, ¿verdad? Son estos vellitos que ayudan a la absorción de nutrientes, pero que en este compartimento hay bacterias y ahí viven las bacterias buenas de las que hemos estado hablando, el microbioma. Estas bacterias tienen que estar ahí, tienen una función súper importante. Adentro de estos vellitos están también células inmunes. Entonces, que las bacterias estén en este lugar y que las células inmunes estén aquí, eso es lo ideal, porque estas bacterias van a producir metabolitos como estos ácidos grasos de cadena corta, que son importantes para estimular, por ejemplo, la producción de algunas hormonas de crecimiento. También son importantes para el neurodesarrollo, también ayudan al metabolismo de grasas, el crecimiento del músculo, etcétera, etcétera. Entonces, así es como debe funcionar el intestino correctamente. Cuando empezamos a tener problemas con la dieta a edades tan tempranas como las que estamos hablando ahorita, de menos de 1 año de edad, estos vellitos pueden empezar a sufrir problemas graves, tan graves como rupturas. Entonces, ¿qué significa eso? Que estas bacterias pueden pasar por aquí y causar una infección. Eso no lo queremos. El sistema inmune también se debilita. Se da la presencia de más bacterias patógenas. Entonces, por eso es que tenemos que favorecer un crecimiento saludable con una buena dieta. La malnutrición nunca deberíamos favorecerla, ¿verdad? Con carencias o desequilibrios, como les digo. Y bueno, ¿en qué momentos podemos intervenir en el microbioma? Bueno, en esta primera
etapa que estamos hablando en estos primeros 1000 días es la etapa ideal para proteger ese microbioma al máximo. Yo cuando hablo con mis amigas o cuando he dado charlas similares en cursos de lactancia o de embarazo, yo les digo a las mamás, es muy poco tiempo, cuídese al máximo, cuide su salud al máximo, cuide la salud de su hijo, no lo exponga a potenciales infecciones o cosas así que puedan afectar su microbioma, porque es esencial que esos primeros 1000 días de vida se proteja al máximo el bebé. Entonces, en cualquiera de estas etapas, sea a nivel de embarazo, a nivel de el nacimiento o en esta etapa de infancia, podemos modular ese microbioma. Y vamos a hablar, además de la dieta, una de las formas que podemos hacer para modular ese microbioma, que es el uso de probióticos. Y ese es un tema que podríamos hablar muchísimo, pero solo les voy a dar algunas cositas, porque es un tema complejo también. Entonces, durante el embarazo, claro, la mamá puede tomar probióticos. Es más, yo cuando estuve embarazada, empecé desde antes de quedar embarazada y todo el embarazo, inclusive cuando estuve dando lactancia y todavía los tomo. Entonces, ¿por qué? Porque durante el embarazo va a favorecer la digestión de la mamá y por lo tanto la absorción de nutrientes. También obviamente beneficia su sistema inmune y reduce el estreñimiento, que es una de las cosas más complicadas del embarazo. Entonces es súper favorable y porque recuerden, esas bacterias que están en el intestino de la mamá se las están pasando al bebé en pequeñas cantidades, pero se están transmitiendo al bebé. En el caso del bebé, normalmente se recomiendan los probióticos porque le dicen a los papás, ay, es que tiene cólicos, ¿verdad? Que por eso llora y le duele la pancita, no sé qué. Entonces el pediatra va y le da los probióticos. Sí, el probiótico ayuda, no en todos los casos, pero sí ayuda. ¿Qué es lo que pasa con los probióticos? Que tenemos que ver cuál es la formulación para que sea adecuada para la edad del bebé. En diferentes etapas ellos necesitan diferentes microorganismos. Y al menos esa recomendación que les doy aquí, la doy yo como mamá, ¿ok? Como científica yo hice mi investigación y al menos estas son las dos marcas de probióticos que yo encontré que a mí como científica y como mamá me satisfacieron en su momento el tipo de microorganismos que ofrecían en sus mezclas. Entonces, esto es, de nuevo, mi opinión personal. Y estos probióticos no los, bueno, al menos en ese momento yo no los conseguía en el país y tenía que mandarlos a pedir fuera. Ok, ya voy casi concluyendo. Entonces, ¿por qué la importancia de este tema? Bueno, resulta que en las publicaciones en esta base de datos de PubMed, solo en el último año, o sea, 2021, 2022, han salido 19,000 publicaciones con el tema microbioma humano y 9,000 de microbiota humana. Entonces, imagínense la cantidad de información que hay allá afuera. Ahora tenemos que empezar nosotros a aplicarla. ¿Qué debilidades tienen algunos de estos estudios? Bueno, resulta que a pesar de que hay tantísimos, ¿verdad? Miles de ellos, resulta que las metodologías que utilizamos para estudiar el microbioma tienen muchas variables y a veces es muy difícil replicar este tipo de estudios en diferentes poblaciones. A veces también estudian muy poquitos individuos y en muchos casos también son estudios transversales. Entonces, al bebé le tomaron la muestra de heces en un momento de su vida, se la tomaron a los, no sé, a los 2 meses de edad y nunca más le volvieron a tomar muestras. Y lo que se hacen es estudiar diferentes individuos en diferentes etapas de edad para poder derivar conclusiones de estos estudios. Entonces, son algunas debilidades que se podrían fortalecer con un estudio más elaborado. Como hay tantas dudas, entonces se han desarrollado múltiples estudios clínicos, estos son solo algunos, donde se estudia, bueno, el uso de probióticos, el tipo de leche, el consumo de algunos alimentos, cómo afecta en los bebés y en los niños en etapas muy tempranas cada una de estas variables. Y todavía estamos esperando los resultados de estos estudios. El asunto es que ya se está haciendo una investigación más dirigida para entender realmente el efecto de estos factores que modulan el microbioma. Y ya para concluir, les quiero contar que, bueno, en la UCR estamos haciendo investigación en niños, ¿verdad? En infantes. Entonces, al menos estos son proyectos que yo estoy dirigiendo y en el de Leche Humana estamos trabajando con Lilian. Son proyectos que surgieron por la necesidad de conocer un poco más del tema en el país
Y hasta el momento, y de nuevo, aquí me disculpan si es falta de información, pero yo creo que nosotros somos los únicos que estamos trabajando en niños específicamente. Entonces, estamos trabajando un proyecto de tracto gastrointestinal en chiquillos de menos de 1 año de edad. Entonces, estamos estudiando el microbioma de las heces de estos chicos. Ya estamos terminando el proyecto este año, por dicha, entonces tal vez a futuro se den cuenta de los resultados que obtuvimos. El año pasado empezamos el estudio de leche humana y específicamente del microbioma de la leche humana y el impacto que va a tener. Estas lechitas son precisamente de las mamás de estos chiquitos del otro estudio, entonces vamos a poder correlacionar esta información de forma muy bonita. Y el más reciente también, al menos también 2021, es un estudio en autismo donde estamos estudiando la metabolómica en orina. Entonces estamos identificando esos metabolitos de las bacterias para poder, bueno, las bacterias y otros compuestos que encontramos en la orina para determinar oportunidades de mejorar la calidad de vida de los chicos a través de dieta o de algún tipo de medicamento, etcétera. Y por último, como les mencionó Lilian al inicio, este año bueno, creamos esta empresa Biological Diagnostics porque en nuestro país no tenemos pruebas completas de lo que es estudio de microbioma para ver disbiosis. Entonces estamos empezando a desarrollar esta prueba que le llamamos QS70, que son 70 marcadores en heces para que están asociados con disbiosis. Entonces estos se pueden utilizar en chicos pequeñitos, así como en adultos. Entonces, si quieren saber un poco más de la empresa y del proyecto, esta es la página. Mensajes finales. Entonces, la mamá debe cuidar su salud previo y durante el embarazo. Ya les mencioné algunas estrategias. La leche materna es esencial para el desarrollo correcto de la microbiota. La leche de fórmula funciona para nutrición, pero no le van a pasar esas bacterias tan importantes ni los oligosacáridos a los bebés. Diversificar los alimentos va a tener un efecto positivo en la microbiota del bebé. El nuevo concepto de higiene que les dejo ahí para que lo mediten y que el microbioma de los niños es altamente modulable en esa primera etapa. Ok, y aquí se hago una súper advertencia y por eso la dejo al final para que no se les olvide. Resulta que la modulación del microbioma es algo delicado cuando la persona tiene problemas inmunes, porque no va a reaccionar exactamente igual que una persona que es sana o que al menos no tiene problemas inmunes. Entonces, en estos casos es importante discutir la situación con sus pediatras, ¿verdad? En este caso. Y que entonces tengamos cuidado si ustedes conocen de esta situación en sus hijos o en familiares o etcétera. Y eso es lo que les traía. Gracias por su atención. Muchas gracias, Rebeca, por la presentación. Rebeca, no sé si para en este momento que entramos a la etapa de preguntas, mientras reviso las preguntas, estoy viendo en el chat que también están pidiendo que si podemos poner el link de formulario de sustancia. Ya se los pongo. Sí, le agradecería a usted que lo tiene a mano, Uh-huh. poner asistencia y recordarle a las personas que gustan firmar asistencia, pues que lo van a encontrar en el chat para que puedan de alguna manera cumplir con el requisito para optar por el certificado de participación digital. Ya está, ya lo ha puesto Rebeca en este momento. Entonces, hay manos levantadas y preguntas. Vamos a ir haciendo 2 preguntas y vamos a ir viendo a las personas que tienen la mano levantada para poder responder, aunque sea algunas preguntas. Algunas sí. Porque son muchas las Sí. preguntas. Ha sido muy activo. Voy a ir en orden de entrada de las preguntas. El primero fue Leonardo, está identificado como Leonardo y dice, si estoy en tratamiento con Helicobacter pylori, ¿qué puedo comer? Por lo de los antibióticos. Sí, ese es un tema que yo le mencioné a Leonardo porque creo que es la misma persona con la que hablé en la mañana. Este no es un tema que yo manejo porque yo trabajo con chiquillos, ¿verdad? Helicobacter es, bueno, sí es una bacteria que puede estar en edades tempranas, pero no es un problema a nivel de salud. Entonces, no te podría dar ninguna recomendación en este momento.
Perfecto. Gracias. La segunda pregunta, ¿podrían darme referencia de artículos de efecto de los antibióticos en los infantes? ¿Pueden enviarme la respuesta al correo? Claro. Gracias. Ella es Cintia Salgado Randel. Ok, ahí apuntamos el correo Ujú. entonces. ¿Por qué, por qué, por qué alimentos bajos en azúcar? Ah, porque las bacterias malas, por decirlo así, les gusta muchísimo el azúcar. Y lo que queremos favorecer son aquellas, y cuando hablo de azúcar, es azúcar procesado, ¿verdad? El azúcar de las frutas no. Coma todas las frutas que quiera, ¿verdad? Pero los alimentos con azúcar adicionada son negativos de todos modos para la salud, ¿verdad? En general, y también para las bacterias. Ujú. Perfecto. No, tenía manos levantadas, pero ahorita no las veo. No sé si usted ve alguna manita levantada en este momento. No. Dice que hay 3 participantes, Ah, pero no tengo yo el control. ya le digo. A ver, Lisela, Sausa, ¿estás por ahí? Ah, es que no tienen micrófono, ahora que me acuerdo. Ah, pero yo le puedo dar ya le di para que hablara Lisela. Lisela, ¿todavía quieres hacer la Sí, pregunta? no, solito se presentó por estar moviendo el celular, disculpa. Ah, ok, No, ok. tu presentación ha estado muy clara, Ok. linda. Entonces, voy con Ana Molina. Voy a habilitarle el micrófono. Ana Molina. Hola, hola, fue lo mismo de la compañera anterior. Muchas gracias. Ok. Y entonces, Lucía Gutiérrez. Voy a abrirle el micrófono. Si tiene preguntas. Hola, Hola, Lucía. gracias. Mi hija tiene una disbiosis y quisiera saber ella es una adulta con autismo y quisiera saber cuál sería el mejor probiótico para ayudarla en este proceso. Ella permanece con una alimentación con restricciones que es bastante, o sea, que la cumplimos a cabalidad, pues. Y entonces, ¿cómo podríamos ayudarla con los probióticos? Gracias. Sí, vieras que de esos, hay varios que podríamos recomendarle, que yo sé que son los que usamos, al menos mi colaboradora en el tema de autismo, ella conoce unas marcas que son súper buenas, son de New Beginnings, de esas de los bebés que les mencioné. Hay uno en especial, que ahorita no recuerdo el nombre, que es el que normalmente se usa y que funciona muy bien. También lo ideal para ella sería hacerle la prueba de desbiosis antes de empezar cualquier tipo de tratamiento. Sí, espero que pronto esté disponible. Sí, se pueden mandar a hacer fuera del país. Es que ese no es mi tema, pero si en algún otro momento les puedo aportar más información, tal vez por correo, les puedo dar información de las pruebas que son más completas para disbiosis que se hacen fuera del país y también los probióticos que por lo menos sabemos que se han utilizado y que funcionan bien en Costa Rica, Tal que vez eso me es algo que no podrían hemos dar hablado. perdón, sí, como el tiempo es corto, nada más quería pedirte que si me podían dar la información sobre los probióticos, tal vez por correo. Sí, sí, sí. Vea, escríbame al correo donde les mandé yo la invitación, el link, y así yo sigo en contacto con usted. Ok, muchas Ujú, gracias. con gusto. Vamos a hacer unas 3 preguntas más y voy a hacer una de aquí. Veo que hay preguntas en el chat y voy a ir a tomarme el chat y las demás preguntas, pues haremos lo mismo que con la doctora Johanny. Ujú, Las voy a tomar porque el tiempo avanza y no queremos demorarnos mucho. extendernos. Sí, hay evidencia fuerte que el uso de probióticos tipo enterogermina o Probio 3.0 nos sirve para restablecer la microbiota. ¿Cómo puede ser el proceso para hacerlo bien? Ay, vea, yo tengo un conflicto con la enterogermina, porque la enterogermina es una única tipo de bacteria. Y yo les dije que en el microbioma humano hay 1000 tipos de bacterias diferentes. Y necesariamente no es la bacteria más importante. Entonces, digamos que sí ayuda. No sé si hay estudios, no he investigado si realmente hay estudios científicos utilizando la enterogermina para ver qué tanto ayuda en el proceso
recolonización del intestino, debe funcionar, no sé, lo que no sé es qué tan efectiva es en comparación a otros probióticos que sí, usted tiene 15 tipos de bacterias diferentes, 20 tipos de bacterias diferentes en un probiótico y en cantidades súper altas, en billones de cantidades de bacterias en cada una de estas capsulitas. Entonces, yo sé que la enterogémina es de las pocas opciones que tenemos en Costa Rica. No creo que haga mal, no hace mal, honestamente, pero no es mi favorito. Y sí, no sé si hay estudios clínicos, honestamente. O sea, por lo menos es una opción. Es una opción, sí, es una opción. Básica, pero bueno, eso es por lo menos algo que tienen al alcance. Exacto. En el chat nos preguntas, ¿es positivo para favorecer el desarrollo del microbioma el consumo de kombucha, kefir de agua y kefir de leche? Sí, eso, bueno, yo en bebés no he escuchado que se los den, honestamente, porque con la lechita humana ya les dije, es lo máximo, ¿verdad? Pero en adultos funciona muy bien. De todos esos, el mejor es el kefir. Es el que tiene más diversidad de microorganismos. Entonces, ese es el más recomendado de todos. Además que la kombucha tiene mucho azúcar. Lo que hablábamos, ¿verdad? La kombucha es a base de un té azucarado, entonces no es tan beneficioso y si la persona tiene algún tipo de problema con el procesamiento de azúcares, no es recomendable. Pero el kefir sí es el que tiene más de todos, inclusive más que un yogur natural, que también tiene bastantes probióticos, pero el kefir es, dentro de todos, es el top de los mejores. Perfecto, gracias. Felipe Villafañe, soy de Argentina. Aquí muchas madres y pediatras indican un tipo de probiótico denominado BioGaia. ¿Lo conoce? ¿Qué deberíamos tener en cuenta al momento de elegir un probiótico comercial? Como les digo, ese es un tema que, bueno, es tanto lo que podemos hablar porque es curioso. Bueno, en diferentes países hay diferentes alternativas. La BioGaia también la utilizamos acá en Costa Rica. También no es mi preferido porque no tiene tantos microorganismos, pero tiene algunos que son muy importantes para esa primera etapa del desarrollo del bebé. Entonces, sí estoy a favor, digamos, de la BioGaia, aunque hay otros probióticos que son mejores, como los que les mencioné en la charla. Pero sí funciona bien, honestamente. Para esa etapa, ¿verdad? En que todavía el microbioma no es tan diverso, funciona bien, pero de nuevo, recalco, la leche materna, no, es que no se le compara, ¿verdad? Con la cantidad de microorganismos que va a estimular el desarrollo, la protección adicional que tiene a nivel inmune y las otras ventajas que les mencioné. Perfecto. Vamos a ir por una última. Yo sé que hay muchísimas preguntas. Mi bebé nació por cesárea y además de eso le prescribieron antibióticos por infección respiratoria. Ella solamente se alimenta de leche materna y también se le administró probióticos. ¿Hay alguna otra cosa que pueda hacer para mejorar y ayudar a desarrollar la microbiota? Gracias. Nos lo hace Erika, esa pregunta. Cuidarse a usted como mamá. Si usted tiene una buena dieta, su microbioma va a estar fantástico y todas las bacterias buenas que usted tiene se las va a pasar a su bebé. En el momento de la lactancia, ¿verdad? En esos primeros 6 meses que es lactancia exclusiva, idealmente, lo mejor son los probióticos y la lactancia. Perfecto. Aquí dice, Viviana Molina nos pregunta, ¿el gen 16S solo es para reconocer bacterias o también sirva para hongos, virus? No, eso es algo que no les mencioné. Todos estos estudios están basados en el estudio de bacterias únicamente. Entonces, para estudiar hongos y parásitos utilizamos otros genes. Y de esos casi no hay estudios en chiquillos. Perfecto. Dice, buenas, en Costa Rica, ¿qué marcas de probiótico hay para niños menores de 1 año? Gracias. Eso se los mando por correo, mejor les mando la listita. Pero no hay muchos Perfecto. tampoco.
Viviana Molina también nos vuelve a hacer una pregunta. Dice, ¿la leche materna donada, como la de los bancos de leche, puede favorecer o afectar la microbiota de los bebés prematuros? Porque es leche de varias mamás con microbiota diferente. Ujú. A ver, y yo creo que en eso Lilian tal vez es la que conoce más del tema, porque lo que yo tengo entendido es que la leche donada pasa por un proceso de pasteurización, entonces ya las bacterias se fueron. No sé qué tanto sobreviven los oligosacáridos, los HMOs, que sí serían beneficiosos si permanecen después de la pasteurización, sería fantástico, pero ya las bacterias se murieron. Entonces, cualquier tipo de microbioma que había ahí ya se murió. Bacterias buenas y malas, que por eso es que hacen la pasteurización, ¿verdad? Sin haber hecho un estudio previo si habían bacterias malas para hacer la pasteurización o para justificar la pasteurización. Entonces, ahí estamos fallando y yo creo que eso es lo que había hablado alguna vez con Lilian, que si la mayoría o si no toda la leche de los bancos de leche pasa por un proceso de pasteurización previo a entregarla a las madres. Sí, en este sentido, tiene usted toda la razón, Rebeca. Se pierde una gran cantidad de la microbiota, ¿verdad? Que se pueda pasar. Lo que sí se conserva muy bien son los nutrientes, Ujú. que es lo que muchas veces necesitamos para que ese bebé pues siga creciendo, ¿verdad? Y alimentándose. Exacto, sí, el crecimiento continúa. Vamos a ver. Dice aquí, ¿podría por favor recomendarme libros, proyectos, páginas respecto al tema en caso de querer profundizar en el tema? Y nos deja aquí Ujú. el correo Andrés Sandoval. Ok. Sí, ahora tomamos Y, notas de todas las ajá. preguntas Y para seguir avanzando en el chat, bueno, aquí dice por qué afecta la azúcar, más yo creo que ya dice, buenas, dijo usted que se debería disminuir el consumo de azúcar durante los primeros 1000 días. ¿Cómo debería ser el consumo de esta en la adultez? Ay, esa pregunta, igual no deberíamos comer azúcar, pero es tan difícil. A todos nos encanta el azúcar, ¿verdad? Lo ideal es disminuirla, ¿verdad? Disminuirla. En el caso de los chiquitillos, lo que le dice uno al pediatra es que el problema es que entre más temprano se acostumbren al azúcar, más la van a pedir, ¿verdad? Entonces, a mi hijo, por ejemplo, que todavía está chiquitillo, yo no le daba nada de azúcar, las frutas, los jugos, todo, cero azúcar, igual se las tomaba, ¿verdad? Era yo la que yo decía, uy, no, seguro no le va a gustar, y no, él se la tomaba. Ya ahorita que él ya va a cumplir 2 años, ya le estoy dando un poquitito más de azúcar, pero poquita, muy poquitita, ¿verdad? Menos de una cucharadita al día, pero uno sabe que las galletitas por aquí y no sé, los heladitos por allá, todo eso tiene azúcar, pero entonces lo que tenemos que hacer es disminuirlo al máximo, porque sabemos que hay personas que son más sensibles que otras. Entonces, ideal, el mínimo y en etapas tempranas, cero, cero. Es muy difícil porque uno como papá tiene que ir leyendo todas las etiquetas y todos los tarritos y todas las cosas y eliminar todo lo que tenga azúcar, básicamente. Entonces, por eso alimentos sin procesamiento es lo ideal en este primer año, primeros 2 años de vida. Hay productos, Carolina Chávez nos indica, hay productos comerciales que indican la presencia de probióticos. ¿Qué tanto se regula esto para estar seguros que lo que se declaran es lo que el producto tiene y que estos microorganismos estén vivos? Vieras que no sé cómo se hace la regulación de eso, honestamente. No sé, supongo que deberán tener algún tipo de prueba de laboratorio para confirmar que están presentes o no. Lo que no sabemos es si están vivos o no, porque para que un probiótico funcione, tiene que ser un microorganismo vivo que se pueda reproducir dentro del cuerpo. Si el microorganismo está muerto, no va a cumplir su función. Entonces, no sé honestamente qué tipo de regulación se hace de esos productos. Perfecto. Tengo aquí un mensaje de la doctora Carolina Chávez. Carolina Chávez es microbióloga y ha trabajado por mucho tiempo en el tema de bancos de leche humana y nos está escuchando y me hace la observación que dice que si bien con la pasteurización de la leche humana se baja la carga microbiana, no se eliminan del todo las bacterias. Las bacterias lácticas, muchas de ellas quedan y
luego de pasteurizar y colaboran con la modulación del sistema inmune. Excelente. Entonces, Gracias, bueno, Carolina. muchas gracias a Carolina Chávez que nos está escuchando y que de alguna forma nos da ese aporte, Claro. dado que ella tiene un conocimiento en bancos de leche humana. Bueno, hay muchísimas preguntas, sin embargo, el tiempo avanzó muy rápido el día de hoy. No sé, Rebeca, si copiamos las preguntas y respondemos luego y Sí. se lo enviamos a las personas que han estado participando el día de hoy, porque creo que por respeto a los que hemos estado en esta reunión, tenemos que ir concluyendo Sí. esta conferencia. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su presencia y vamos a darle respuesta a esas preguntas. Yo creo que también en las charlas de las próximas semanas tal vez vayan a haber respuestas en el camino. Y de nuevo, este es un tema para el cual hay mucha información muy diversa. Nosotras desde la perspectiva científica, esa es la orientación que tenemos, obviamente. Y bueno, nos alegra que haya tanto interés y que hayan tenido esta oportunidad de aprender un poquitín más del tema. Ahí estaremos en contacto. Si quieren, los que ya llenaron el formulario de asistencia pueden ir saliendo. Mientras tanto, Lilian y yo acá nos vamos a quedar tomando nota de las preguntas. Es importante, Rebeca, Sí. recordarle a las personas que ya está el video de la primera conferencia en la página en el canal de YouTube del Centro de Investigaciones. Sí, del CIBCM. Ajá, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Ya está subido el video, entonces para las personas que nos han estado preguntando que es dónde pueden ubicarlo, lo ubican en la página de YouTube del Centro de Investigaciones. Y por Igual supuesto, esta charla. esta charla se va a subirla, seguro, supongo que mañana ya podría estar disponible y por Yo lo les tanto, aviso. pues invitarlos a que puedan entrar a revisar el tema visto el día de hoy. Bueno, entonces, una vez más, pues agradecemos su presencia el día de hoy y recordarles que esto es un ciclo de conferencias y por lo tanto nos quedan aún pendientes 2 y extenderle la invitación para que se unan también a la reunión de la próxima semana, el próximo miércoles. Nada más, pues despedirnos y agradecerle su presencia esta noche. Ok, por correo les mandé la información del video, revisen el correo. Ahí está el link de la grabación de la semana pasada. Y los que ya llenaron el formulario de asistencia pueden irse retirando. Nosotros nos vamos a quedar acá tomando notas de las preguntas para que sepan. Vamos a apagar el video y el audio. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos.